Bueno, Listo. pues gracias, muy gentil. Muy buenas tardes a todos. Gracias por nuevamente acompañarnos a esta segunda jornada para hablar sobre la iniciativa legislativa popular. Eh, Les doy nuevamente la bienvenida a un curso más de la Escuela Judicial Electoral, saludando por supuesto a la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, así como a las magistradas y magistrados que integran el Tribunal Electoral. Igualmente a mis compañeros del área de tecnologías educativas de la Escuela Judicial que nos acompañan durante todas estas jornadas y hacen posible que podamos tener estas charlas. Me da mucho gusto saludarte, Yanni, muy buenas tardes, Jesús, David, me da mucho gusto verlos, saludarlos. Al resto, bueno, no los veo con su cámara prendida, pero bueno, saludo a Víctor, Rolando, Piedad, Miriam, Liliana, León, Noel. Tenemos dos Jesús, ¿verdad? Dos Jesuses. A Irving, a Francisco, a David, a Carlos, a Alejandro y a los que se van incorporando durante esta jornada. Pues no sé si ya están listos ustedes, si traigan pila, ya se sirvieron su cafecito, ya es viernes, estamos listos para el arranque. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de algunas, digamos, cerrar un poco algunas ideas sobre la iniciativa popular que fuimos abriendo. Vamos a tratar de construir ahora justamente la iniciativa popular. Finalmente hemos visto tanto en el presupuesto participativo, ¿no? Que tratamos de encontrar, de desmenuzar realmente a qué responde o a qué naturaleza debería de responder para darle el verdadero sentido y valor que tienen las cosas para entonces tal vez ahora sí utilizarlas como debe de ser, utilizar estos recursos jurídicos que tenemos los ciudadanos a nuestro alcance. Por supuesto también que hablar de esta iniciativa de ley de manera en la que los ciudadanos la puedan impulsar, como lo vimos durante la jornada del día de ayer, pues nos da algunas ideas bien importantes, ¿no? La primera de ellas es saber que llevamos 10 años con el inicio, digamos, o a partir de este inicio, que se regula la iniciativa popular de manera, digamos, concreta, ya lo que tenemos la vigencia, aunque hay algunos antecedentes importantes, pero bueno, ahorita lo importante, lo relevante es centrarnos justamente en lo que ya tenemos como tal. 10 años en las que se han presentado, la verdad es que muy pocas iniciativas, salud, pocas han tenido un efecto real, porque con lo que nos hemos topado, pues justamente es con esta especie de aparente sensación de que la ciudadanía pretende ganar terreno al parlamentarismo, ¿no? Al poder legislativo, y a partir de ahí, pues viene una especie de actitud de defensa, ¿no? No de ataque, pero sí de defensa, ¿no? Y muestra de ello, pues, es que incluso se ha tenido que acudir, a ver, fíjense, acudir a un tribunal para la defensa de derechos ciudadanos previstos en la Constitución que pretenden justamente, pues, tener un acercamiento con nuestros diputados y con nuestros senadores. O sea, veamos un poco lo complejo, lo ilógico, lo absurdo de las cosas, ¿no? Este mecanismo o herramienta de participación ciudadana, pues es complementario finalmente a la parte de la función del legislador. Pensemos que el legislador no es omnipresente, que no tiene, a pesar de que se sienta respaldado por sus mayorías de ciudadanos y que, bueno, se sienta, digamos, que pueda tener este poder místico para poder señalar que tiene la representación de todos sus electores, ¿no? Así los escuchamos justamente luego en sus conferencias,
señalando que, bueno, pues ellos representan todas las voces de sus ciudadanos. Bueno, pues ni los conocen, ¿no? De esta manera, bueno, se supondría que en esta imposibilidad de comprender y de absorber toda la representación ciudadana, pues hay pequeños espacios, evidentemente, que complementarían la labor legislativa. ¿Y de qué manera? Pues que sean los propios ciudadanos quienes van teniendo cierto interés sobre algunas temáticas en específico, y dado que el Congreso no se hace cargo de esos temas, pues son los ciudadanos pues los que los impulsan, ¿no? Como tal. Ahora, en este sentido, si en lugar de aceptar esta propuesta ciudadana, de tomarla en serio, ¿no? De apapachar a tus ciudadanos que ya se dieron cuenta que hay una omisión legislativa en esa temática, pues en lugar de traerlos aquí en la bolsa y en lugar de que estos diputados traten de proponer, de hacer suya incluso parte de los debates de la propuesta de iniciativa, pues lo que hacen justamente, o en apariencia, es rechazarla. Y rechazarla como, pues a través de la congeladora, ¿no? Que es, digamos, lo más catastrófico que le puede pasar a este tipo de propuestas ciudadanas. Vemos que nuestro artículo o en nuestra Constitución General de la República está establecido como uno de los derechos del ciudadano, en su artículo 35, pues esta fracción séptima que es la de iniciar las leyes, y por supuesto que a digamos que a las diputadas y diputados, senadoras y senadores, les corresponderá hacer lo propio, ¿no? Analizarla en sus comisiones, dictaminarla y después someterla al pleno para tal efecto. Vimos también qué pasó con la famosa propuesta de la 3 de 3, donde venía digamos, un capitulado importante y después de su revisión por parte de la Cámara del Congreso de la Unión, pues terminó siendo una partecita nada más, ¿no? Como tal. Justamente el artículo 71 también reconoce la posibilidad de que se inicie esta propuesta por parte de los ciudadanos con un número importante de personas inscritas en la lista nominal de electores. Ayer me acuerdo que creo que Alejandro nos hacía el favor de decirnos que rondaba sobre los 122,000 o algo así, más o menos, no recuerdo, pero en esa proporción, 123,000 personas, cosa que se me hace un número importante. No sé qué opinen ustedes, o sea, como que juntar a toda tu banda desde de la prepa, ¿verdad? Y la uni, 120,000, pues está complicado. A veces que ni 5 llegan a la cena, pues imagínate 120,000. Y el artículo 116, bueno, establece que digamos, lo que corresponde a la competencia de las entidades federativas, pues señala que también las legislaturas de los estados van a regular en lo individual, ¿no? Conforme a su propio régimen, justamente este tipo de propuestas o de herramientas de participación directa de la gente. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda? Recuerden que en cualquier momento que sientan que tengan interés, por favor levanten la mano o interrumpan la plática sin mayor protocolo, por favor. Bueno, ayer más o menos analizamos también, digamos, tratamos de encontrar cuáles serían las razones por las cuales además pues, los ciudadanos quieren encontrar estos espacios de participación democrática, ¿no? Hablamos acerca de el cambio de régimen, hablamos un poco también sobre la desconfianza que existe en los basamentos de la democracia y que tiene que ver o que pasa de manera natural o transversal
por el sistema de partidos políticos, el sistema del financiamiento político, sus candidatos y, por supuesto, cuando estos son electos como autoridades públicas, ¿no? La percepción que tenemos todos acerca del desempeño que tienen, digamos, las instituciones y las personas que integran estas instituciones, en particular, pues ya vimos que no quedan muy bien parados, ¿no? Es más, no sé si ahora alguien diga de manera muy orgullosa, yo trabajo dentro de un partido político, ¿no? Porque inmediatamente tendrá el descrédito, pues, de todos los colegas, ¿no? De todas las amigas, y cambia de partido, es otra cosa. Esta percepción que tenemos, pues está también, digamos, soportada o alimentada de una percepción muy grande que se tiene acerca de la corrupción de las personas, no de las instituciones, pero sí de las personas que la integran. Desafortunadamente, esta corrupción también viene acompañada con una gran impunidad, ¿no? Es decir, con una permisividad y casi invitación a cometer conductas irregulares que no solamente dañan el patrimonio, que no solamente violentan derechos fundamentales, que generan el nulo o poco cumplimiento de obligaciones, pues que son relevantes, como la transparencia, la rendición de cuentas y otras cosas más que seguramente deben estar en la Constitución un poquito escondidas, como un tema de congruencia, ¿no? Esta congruencia que debe existir entre lo que propongo en la campaña y lo que pretendo realmente ahora hacer como autoridad, ¿no? Esta congruencia que debe de existir entre los postulados de un partido político, ¿no? Que todos los días sale y habla de que debe de combatirse la corrupción, cuando hay actos de corrupción tremendos dentro de su propia institución. Cuando hay partidos que critican las decisiones piramidales, ¿no? O verticales, y cuando pues eso es lo que hacen cuando designan a sus candidatos para contender en una elección. Lili León, buenas tardes. ¿Serías tan gentil de apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Bueno, pues todos estos elementos vienen realmente a estimar que, pues que la democracia está dañada, ¿no? Y que si bien México no es el único que tiene estos problemas de credibilidad, pues, y que todo el mundo de alguna manera está pasando por estos temas, pues es necesario entonces ver cómo la sociedad va ganando este terreno del cual habíamos platicado y que poco a poco nos aleja, nos genera un desencanto y también, bueno, pues los partidos y candidatos y autoridades pues también ayudan mucho, contribuyen en mucho justamente a que este distanciamiento exista hasta que llegue a un punto de una separación tal que ya no haya comunicación y que lo que se busque por parte de la sociedad, insisto, son medidas disruptivas que provoquen una fractura del sistema para crear algo nuevo, porque esto ya no es lo que se quiere. Y entonces hablamos de estos mecanismos de participación directa de la democracia, en la democracia. Y decíamos que si solamente eran, junto con otros más, como en su caso será la consulta popular o por supuesto participativo o la iniciativa popular, pues lo que será o lo que no sabemos es si como sociedad mexicana estas propuestas de participación, digámosle así, simplemente nos despertamos un día y vimos que ya estaban en la Constitución y por nosotros que sigan estando ahí o que las quiten, o sea, es algo que ni me interesa que esté, ni he peleado por él, ni he sufrido, ni me he desvelado y tampoco me importa que esté o que no esté, ¿no? Que es un poco como los derechos fundamentales. Un día nos despertamos y ya los teníamos ahí, pero podemos recordar y seguramente cada uno de ustedes tendrá historias fantásticas, maravillosas de sus antepasados, seguramente, que tuvieron que sufrir, que llorar, que huir, que moverse,
que salir de un país para llegar a otro o esconderse en una época. ¿Por qué? Pues porque estaban intentando o bien defender ciertos espacios de libertad, ¿no? O en su caso, pues tratando de sobrevivir este tipo de gobiernos o de desgobiernos donde lo que se buscaba era de una manera poco sutil el poder, ¿no? El poder para el poder y solamente por tener más poder como tal. Entonces, para mí es muy importante que podamos nosotros generar esta reflexión sobre si estas herramientas o derechos de participación directa realmente son algo que valga la pena o, bueno, pues de plano, mejor pues ni acordarnos de su existencia, ¿no? Como tal. Y decíamos que dentro de ellos, bueno, dentro de estos 10 años de vigencia del derecho a presentar la iniciativa popular, se habían presentado un número muy reducido de propuestas y bueno, pues ahora lo que vamos a ver es más o menos cuáles fueron estas propuestas que se fueron realizando. 2012, recuerda Rolando que es el año de la reforma constitucional en el que se incluye justamente estos mecanismos de participación directa. Entonces, en ese mismo año se propone tener Internet para todos, o más bien un derecho para que todos tengamos Internet. Jesús Antonio, ¿tú recuerdas, bueno, qué edad tenías cuando estabas en el 2012? O sea, hace 10, justo. 15. 15 años, ¿y ya manejabas Internet a los 15? Sí. Sí, sin mayor problema. Sí. Eso, bueno. Oye, bueno, pues resulta que no todos teníamos esta suerte de manejar los temas de Internet, ¿no? Así que, bueno, esta iniciativa proponía crear la ley para garantizar el acceso libre a Internet a partir de la reforma al artículo 6º constitucional. Se juntaron 127,000 firmas de las 104,000 que se exigían en esa época, es decir, en 10 años se ha incrementado más o menos unos 18,000, más o menos, 18,000 firmas que se requieren ahora, ¿no? Es decir, 122,000, 123,000 firmas. Bueno, en esa época se juntaron 127,000. Sin embargo, fíjate que de manera independiente, el Ejecutivo Federal había presentado a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Entonces, parte de esta iniciativa, digamos, fue tratar de sumarla a esta propuesta del Ejecutivo, ¿no? Es decir, bueno, llegó la propuesta del Ejecutivo y ahora nuestra iniciativa Internet para Todos quería justamente que se tomara en consideración dentro del debate sobre esta iniciativa del Ejecutivo. El colectivo que presentó la propuesta se denominaba Colectivo Internet para Todos. Al año siguiente, 2013, porque además, recuerden, pues ya prácticamente cuando se presenta la iniciativa, está por cerrar el periodo legislativo y se abre nuevamente hasta el siguiente abril, ¿no? Entonces ya el 19 de abril del 2013 se aprueba en el Senado la reforma y garantiza el derecho de libre acceso a las tecnologías de la información, así como los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, incluido la banda ancha, y se publica finalmente hasta junio del 2013. La Cámara de Senadores aprobó un dictamen en sentido negativo relativo a la iniciativa ciudadana que estamos platicando de Internet para Todos, porque se argumenta que gracias a mediante este decreto de reformas constitucionales, ya se había alcanzado justamente la propuesta, ¿no? Ya se había incluido y por lo tanto, pues no puede pensarse que a pesar de que se desecha,
pues en realidad sí se tomó en cuenta, ¿no? Como tal. Entonces, pues mal que bien, como dicen, pues ya se toma en cuenta y esto es un derecho del cual todos podemos gozar de tener acceso a Internet, ¿no? Ahora, el tema que sea Internet gratuito. Así que Jesús, bueno, pues ahora te pedimos que ahí empieces a hacer tu propuesta, que sea un derecho de tener Internet gratuito para todos, ¿no? Bueno, seguimos. La siguiente iniciativa se presenta en el 2014 y el tema era la segunda vuelta electoral y el tema de revocación de mandato. De esta se presentaron 227,000 firmas. Estoy hablando en números redondos, 227,000 firmas y el INE avaló 160,000. Pero bueno, finalmente se superó el umbral que exige la propia Constitución. Sin embargo, fíjense bien que ante el paso del tiempo, es decir, 2 años después, que la tuvieron guardada en un cajón la propuesta, se tuvo que acudir al Tribunal Electoral para hacer valer un derecho ciudadano, decir, oye, tribunal, pues mira, hay una omisión legislativa y me parece que 2 años es mucho más que suficiente para que ya la hubieran dictaminado, la hubieran aprobado, desechado, lo que fuera, ¿no? Y bueno, si quieren tomar nota, es el juicio ciudadano 1755, diagonal 2016, en el cual el tribunal emite ya una resolución, digamos, son de estas pocas resoluciones también que tenemos en esta materia, pero muy relevante porque ya vimos que establece como criterio que el derecho constitucional a presentar las iniciativas populares, las iniciativas ciudadanas, no se agota con solamente la presentación, sino que requiere que pase por todo el proceso o determinación del Congreso o de las cámaras correspondientes. Así que el tribunal ordenó la continuidad o continuación del propio proceso legislativo ante el Senado de la República. Esto fue en 2016. En 2017, abril, ¿no? Porque acuérdense que siempre los periodos legislativos, bueno, pues digamos, son pocos meses lo que dura cada uno de los periodos, ¿no? En abril del 17 se presenta un incidente de incumplimiento de sentencia porque, bueno, pues todavía no había resuelto el tribunal, no, digo, el Senado no había establecido cuáles eran las consideraciones que iba a tener esta propuesta, ¿no? De esta manera, bueno, en el incidente de incumplimiento de sentencia, se solicita la información correspondiente al Senado y señala que está en un, digamos, proceso todavía vigente en ese momento ante las comisiones correspondientes y que incluso ya había un anteproyecto de las mismas en el cual se estaba haciendo el análisis correspondiente por los propios secretarios de dichas comisiones para aprobarlas y en su caso presentarla a las juntas directivas y después, bueno, ya continuar con todo el proceso legislativo, ¿no? Así que, bueno, este incidente de incumplimiento se declaró infundado porque, bueno, el procedimiento seguía avanzando, ¿no? Y hasta donde teníamos este dato, igual estoy equivocado, no lo he encontrado yo, sobre el tema de la segunda vuelta electoral, si ya se resolvió o todavía sigue durmiendo ahí el sueño de los justos, justamente, ¿no? Pero yo me imaginaría que, dado el seguimiento que se le fue dando, pues ya debió haberse resuelto, pero es un tema que yo ahí tengo que checarlo bien en esta última parte, esta última información. Pero bueno, aquí lo destacable es que ya tiene que intervenir un tribunal. ¿Para qué? Pues simplemente para presionar al órgano legislativo que tiene que cumplir con su chamba y su chamba pues es justamente revisar esta, ¿no?
Ahora, el tema de la segunda vuelta electoral es un tema verdaderamente relevante, que creo que ayer ya también lo platicamos un poco, que es lo que da legitimidad democrática a las mayorías, ¿no? Decíamos con una analogía que si presentábamos, de aquella vez que presentaron el eslogan, ¿se acuerdan? Del presupuesto participativo, y decíamos que de las 20 personas que estábamos aquí, nos poníamos de acuerdo 4, cada quien presenta su propuesta, y resulta que la que ganó tuvo 4 votos, mientras que todas las demás tuvieron un solo voto, ¿no? Y alguna que otra 0 votos. Y bueno, lo que iba a suceder es que 18 personas iban a estar inconformes contra la decisión de 4, a pesar que dijéramos que teníamos la representación de toda la mayoría. Sí, pero la mayoría es de 4, ¿no? Entonces, igual cuando se habla, tengo la representación y el poder y la mayoría que me da los que fueron a votar, pero los que no fueron a votar, los que votaron por otro partido político, otra opción política, pues es a lo mejor el doble, ¿no? O hasta el triple de los que fueron a votar por ti. Ese es un gran problema que tenemos o que tienen las democracias, que es, digamos, una participación, pues que está en déficit, ¿no? Siempre quedamos a deber, por alguna razón, la gente no termina yendo a votar, y eso es algo que pues la verdad es que yo no entiendo cuál es la razón. Será que yo me la paso metido en el tema electoral ya desde hace muchos años y le encuentro pues mucho sentido a la vida justamente a partir de los temas procesales y electorales como tal, ¿no? Entonces justamente la segunda vuelta es darle esta legitimidad de las mayorías. Mientras la ley no te establezca que el que gana sea el que tenga el 50% más 1 de los votos, bueno, pues entonces te da derecho a irte a un segundo round, digamos así, donde van los 2 mejores posicionados, y les obliga justamente a estos partidos y candidatos tener que formar alianzas de gobierno. Sí, un poco alianzas electorales, pero en realidad, si quieres que yo te participe, que me una con mis agremiados, perdón, con mis militantes, y que yo pida el voto para ti, ¿no? Y que vean que me estoy sumando, pues es porque hay parte de nuestro proyecto, está, o lo vas a respetar, ¿no? Vas a intentar llevarlo para su ejecución, y no solamente decir, bueno, pues ahora ya me cambio de bandera, me cambio de playera, ¿no? Y si ahora era americanista, pues mañana soy Chiva, pues ya no pasa nada, ¿no? Si le iba al Real Madrid, pues ahora le voy al Barça, y mañana, pues ahora a ver a quién le voy, ¿no? Pues no, porque entonces lo único que pasaría es que lo que se busca son alianzas de resultados electorales y nada más. ¿Cuánto cuesta una alianza electoral? Pues seguramente mucho. ¿Qué les darán a cambio? No lo sabemos. Pero mientras estas alianzas se conviertan en alianzas de gobierno, pues entonces sería muy interesante, ¿no? Saber exactamente de mis propuestas que llevo, de mis ciudadanos, de la gente que me va a apoyar, pues realmente qué es o cuál es ese programa de gobierno que yo quiero instaurar, ¿no? Y a partir de ahí, entonces decir, bueno, pues ahora respetas estos acuerdos que tenemos e intentaremos llevar tus propuestas y las mías de manera conjunta, ¿no? O por lo menos en estas 2, o 3, o una que es para ti la más importante. Y entonces ya hablamos de programas de gobierno. ¿Hablamos de qué? Pues hablamos de coaliciones de gobierno y hablamos de este tipo de acuerdos que se valen en todo el mundo finalmente, y por lo tanto la ciudadanía tiene opción de decir, bueno, pues me late que voy a votar, aunque yo no hubiera votado por ese candidato o no voté por él, pero ahora sí votaría por él porque finalmente se va a respetar o se va a intentar llevar a los congresos o ejecutar estos planes de gobierno que nos interesan como sociedad. Y bueno, pues esta segunda vuelta está en muchos países en América Latina. En México ya van 2 veces que se ha discutido, o sea, en distintas iniciativas que han presentado partidos políticos o diputados y diputados. Y me parece, bueno, pues que no ha podido ver bien sus frutos todavía, pues por todo lo que ello puede implicar. Otra de las iniciativas que se han presentado por
el concepto matrimonio y familia, se denominó Reforma por la Familia, por los Niños y por Todos. El objetivo de esta iniciativa era establecer a nivel constitucional que la familia era o es un elemento natural y fundamental de la sociedad que debería de ser protegida por el Estado, reconocer el derecho del varón y de la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia, considerar el matrimonio como una institución de interés público, con lo cual, ¿qué implica esto? Pues así como los partidos políticos son entidades de interés público que nos deben de preocupar y ocupar para que se mantengan, y el Estado y la sociedad tenemos que hacer absolutamente todo lo que está a nuestro alcance justamente para defender este modelo y garantizar el derecho de los niños a crecer en una familia, ¿no? Bueno, pues por supuesto, esto no puede apoyar a familias que le denominaron disfuncionales o, por ejemplo, matrimonios entre personas del mismo sexo o incluso la adopción de niños por personas o padres o madres, ¿no? Como tal. Ya sea solteras o no, sino todo tendría que ver a partir del concepto tradicional de familia. En febrero de 2017 se publicó una excitativa a las comisiones correspondientes para dictaminar la iniciativa y en abril del 18 se emitieron 2 excitativas más en el mismo sentido. La iniciativa ahí permanecía todavía pendiente por dictaminar, ¿no? Y ahí seguirá todavía. Otra iniciativa en el 2016, igual familia y matrimonio, la Cámara de Diputados recibió las iniciativas ciudadana por la vida y la familia, que tenía por objeto reconocer el derecho a la familia y al matrimonio entre un hombre y una mujer. Esta fue promovida por el Centro de Cultura y Orientación Civil, Concertación AC, de acuerdo con el informe del INE, se corroboró que se tuvo un apoyo de 134,000 ciudadanos, lo que equivalía al 0.16% de la lista nominal de electores en aquel año. Finalmente, la iniciativa se desechó en la Cámara de Diputados y concluyó su trámite legislativo, ¿no? Bueno, pues, digamos, ellos hasta ahí, pues, por lo menos le resolvieron, ¿no? Como tal. Otra iniciativa más que tiene que ver con el horario, con los horarios, usos horarios en México. Igualmente, en el 2016, la Cámara de Senadores recibe la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en México. Se propone eliminar el horario de verano en Sinaloa al establecer que la entidad quedaría sujeta al meridiano 105 grados, los que sean de aquí cartógrafos sabrán de qué hablo, por ubicación y por horario estacional. De acuerdo con el informe del INE, se presentaron 112,000 firmas de ciudadanos, apenas se cumplió con el 0.13%, y al año siguiente la mesa directiva del Senado la remitió a las comisiones de energía de estudios legislativos para su dictaminación, y bueno, pues es otro de los temas que ahí se han establecido. En otro caso más, que tenía que ver con la disminución de los impuestos a la gasolina y por lo tanto del precio al diésel, gasolina y gas, etcétera, resulta que pues el asunto en el 2016 quedó otra vez congelado, ¿no? No sabemos qué pasa, pero hay algunos temas que me parece que le son complicados al Congreso de la Unión que pueda transitar, como es este tema de la baja del precio de gasolina a partir de cierto tipo de impuestos. Se tuvo que acudir nuevamente al tribunal, el juicio ciudadano 470 del 2017, y como dijimos, constituye un avance en la protección del derecho político electoral para la presentación de iniciativas, pues constituye un precedente para evitar que las propuestas se vayan a la llamada congeladora
donde permanecen ahí dormidas sin poderse dictaminar, ¿no? Y por lo tanto, pues lo tratan de sujetar a los plazos, a los propios plazos legislativos y establecidos en sus reglamentos. Bueno, pues hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. Pueden subir sus cuestionamientos, ya sea por el chat o de viva voz. Rolando, David, Jesús, Miriam, que son los que veo por aquí, no es por otra cosa, perdón. Los que veo aquí enfrente. Adelante, David. Tenía dos preguntas, doctor. Una es si solamente el Congreso se encarga de aprobar esas iniciativas o cuando pasan también al Ejecutivo las puede rechazar y regresar al Congreso. Esa sería como tal una pregunta. Y la otra, si se necesita el mismo porcentaje, hablando de que el 13% de la lista nominal es para nivel federal, ¿no? Entonces, para nivel local también se puede, y si a lo mejor bajaría un poco el porcentaje que se requiere para lo de la lista nominal. Claro, bueno, nada más hay que recordar que es el 0.13. Sí, exacto, perdón. ¿Sí? 0.13%, sí. Exactamente. Bueno, pues acuérdate que esta es así como los diputados y diputadas tienen derecho a presentar sus iniciativas, ¿no? Pues lo mismo, digamos, es una herramienta, es un canal adicional y se presenta por la vía ciudadana. Y pasa justamente todo el proceso legislativo, ¿no? Que es pasarlo a comisiones, dar cuenta al Pleno, se autoriza su pase a comisiones, en comisiones los secretarios técnicos y los diputados que la integran la analizan, emiten un dictamen y si le consideran que tiene los méritos suficientes, pues ya la pasan al Pleno para su discusión, aprobación como tal. Pueden presentarla con modificaciones también. Y bueno, de ahí pasa, si requiere la aprobación de las dos cámaras, pues en una es la cámara de inicio y después tendría que pasarse a la otra cámara, ya sea si entró por diputados, tendría que llegar después a senadores y pasaría exactamente lo mismo. Dan cuenta el Pleno que la Cámara de Diputados acaba de aprobar esta iniciativa de ley con proyecto ya para que se pase como tal y lo remiten a las comisiones correspondientes y pasa exactamente lo mismo hasta que nuevamente se somete a consideración del Pleno, donde ya se desecha, se regresa, puede regresar a diputados, diciéndoles que no están de acuerdo con algunos articulados, y otra vez de diputados a lo mejor ahí lo retoman, lo volverán a estudiar, lo aprobarán y lo remitirán tal vez ya a Senado y de ahí se aprueba y después se envía al Ejecutivo, ¿no? Que tiene derecho de veto finalmente. Y si no, bueno, pues ya le corresponde hacer la publicación de la propia ley. Y bueno, digamos, la normativa que tenemos, que está en nuestra Constitución, vamos a darle otra vez una vista, ¿no? Y dice el artículo 116, los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas. En la fracción 2 dice, las legislaturas de los estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso. Entonces, lo que tenemos es que para las leyes federales se requiere ese porcentaje determinado, ese 0.13%, mientras que cada legislatura local podrá establecer el porcentaje que se requiere para la presentación, ¿no? Normalmente lo que hacen siempre es copiar lo que pasa en la Constitución, ¿no? Entonces dirán en el listado nominal correspondiente al estado de Veracruz o al estado de Colima, ¿no? Y porque finalmente pues ya es un parámetro que está autorizado por el Poder Constituyente y si a ellos se les ocurriera, en lugar de poner el
el 0.3 se pone en el 1%, por ejemplo, seguramente va a ser motivo de una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Seguramente. Y si lo bajan, pues también seguramente va a ser motivo de una acción de inconstitucionalidad. Solamente que realmente haya como un buen debate, como un buen argumento del por qué, cuáles serían, digamos, estas razones por las cuales se establece un porcentaje diferente, pues puede ser, digamos, como que avaladas. Por decirte algo, en la regla general para que un partido político pudiera tener derecho a mantener su registro después de una elección y participar también de la asignación de diputaciones de representación proporcional, se establece en un 3%, ¿no? Digamos que hace muchos años era sobre el 1,5%, después ya se subió al 3%, ¿no? Pero hay legislaturas que como este artículo 116 les establece la posibilidad para que ellos regulen lo que en el ámbito de su competencia, entonces fijaron un 5%, ¿no? De umbral. ¿Esto qué implicaba? Pues que los partidos pequeños difícilmente iban a poder aspirar a mantener su registro y tener representatividad en el Congreso local, por ejemplo, o en un ayuntamiento. Con lo cual, pues te quedaba muy claro que lo que buscaban era un bipartidismo, ¿no? Es decir, había una ingeniería constitucional local para solamente tener dos partidos políticos fuertes. Sí, cada vez podías tener uno que otro por ahí, ¿no? Más o menos mantenía su registro, pero en realidad, pues les costaba mucho trabajo, ¿no? Para poder lograr mantener ese porcentaje del 5%, hasta que, bueno, pues ya se vio la necesidad, o digamos, hubo mucha presión para que lo bajaran también al 3%, ¿no? Pero 5% pues también es como digamos, un número razonable, llamémosle así, ¿no? Pero bueno, esta era la lógica de fijar un umbral mucho mayor. Y si tú encuentras más del 0.13%, pues ya te imaginarás por qué, ¿no? Porque seguramente no quieren que nadie presente ninguna iniciativa. Si encuentras un porcentaje menor, bueno, pues es porque hay esta posibilidad de ser, por lo menos de la palmadita, decir aquí te escuchamos también en el Congreso. Ahora vamos a ver si realmente camina, por lo menos en el procedimiento legislativo normal, si camina la iniciativa como tal, ¿no? Ok, No sé, gracias. ¿quién más? ¿Alguna otra duda de lo que estamos viendo hasta acá, de lo que pasa en México, antes de entrar a América Latina? Déjenme revisar el chat. Bueno, entonces como está muy claro todo, entonces voy a hacer como que algunas preguntas, si están de acuerdo, les voy a pedir que enciendan su cámara para ver si realmente quedó claro la temática. ¿Sale? Entonces vamos a ver si le preguntamos. Claudia Mendoza, ¿estás por ahí? Aquí estoy, profesor. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí batallando con la luz bueno, con el internet. No, hombre, bueno, esos temas de la tecnología. Oye, Clau, rápidamente, nada más para ver si todo quedó claro. Para ti, ¿qué es la iniciativa de ley ciudadana? Pues yo lo definiría como una propuesta de interés, bueno, pública no exactamente, porque tal vez lo que para mí sea de interés no lo sea necesariamente para otro sector. Entonces, al final de cuentas, es una propuesta, un ideal, algo que queremos proponer para mejorar nuestro entorno. Pero que reviste qué características. Porque yo puedo mejorar mi entorno digamos, del parque, de la colonia. Pues para que la puedan aprobar, por ejemplo, usted nos comentaba que necesitamos del 0.13% para que sea válida de acuerdo a la lista nominal.
pero que sea válida qué y que tenga y que alcance qué efecto. No le entiendo. O sea, es una propuesta para que una propuesta para que termine qué siendo, se transforme en qué. Una ley. Exactamente, justamente en una ley. Muchas gracias, Claudia. No, al contrario. Gracias. Le pedimos de favor a Eva Irabet, si está por ahí. Sí, aquí estoy. Hola, Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, Eva. Oye, Eva, pues preguntarte cuántos años llevamos ya con este mecanismo de participación de democracia directa, de manera, ya digamos, continuada. ¿Recuerdas cuándo fue la reforma que la estableció y hasta? La verdad no lo recuerdo, una disculpa. No, no te preocupes, 2012. 2012. ¿Sale? Llevamos 10 años con esta propuesta. ¿Y realmente te acuerdas cuál fue la iniciativa que se ha pasado como tal? De todas las propuestas que hemos visto, de propuestas de leyes ciudadanas, ¿cuál fue la que sí ha tenido suerte de haber sido aprobada? Ay, ahorita lo menciono. ¿Eres servidor público, Eva? No, ahorita no. No, pero ¿has sido servidor público? Sí, he sido servidor público. Algo que normalmente pasa en el mes de mayo, que todos los servidores públicos están obligados a presentar. Ah, la declaración. Las declaraciones, ¿te acuerdas? Entonces esta fue la 3 de 3. Cierto. Sí, ¿te acuerdas? Muy bien. Oye, Eva, ¿y tú qué crees que digamos, esta forma de participación ciudadana va a tener algún éxito en el futuro? ¿O tú crees que la vaya mejor que siga ahí dormidita? ¿O qué le ves? ¿Qué futuro le ves a este bebé que lleva, bueno, ya ni tan bebé, este niño de 10 años? Híjole, pues es que la verdad creo que está complicado porque, bueno, por ejemplo, usted hablaba ahorita de que es una obligación de todos presentarla en cierto tiempo, pero hay gente que ni siquiera la presenta, o sea, o tardan demasiado tiempo, entonces la verdad, creo que todavía no va a haber luz ese bebé, a mi modo de verlo. Bueno, muchas gracias, Eva. Gracias. Te voy a invitar a que veas el siguiente video, ¿sale? Bueno, vamos a pasar, antes de entrar aquí a la perspectiva comparada, voy a pedirles que vean por favor este video. Aquí andamos. Sobre Islandia. No tiene la traducción en español, bueno, los subtítulos en español, pero no es difícil de entender. Hello, can you hear me? Hello? Hello, can you hear me now? Hello? Hi. Hi, can you hear me now? Hello? Hi, okay, hi, can you hear me now? Hello. Hi, I need to talk to the parliament. Okay, they're busy. Can you take a message for them? Yes, you know that democracy thing that belonged to them. Do you think we can get that back? Hello.
Bueno, ¿qué te da a entender, Eva, sobre este video, así a grandes rasgos? Bueno, que la gente era Islandia, ¿no? Ujú. Pues no es así como muy tomada en cuenta, creo, por parte del Parlamento. Ok, y justamente digo, no sé si a ti te ha pasado, por lo menos a mí sí, que cuando quieres hablar, pues para reportar un problema de la energía eléctrica, del internet, ¿no? Ya sabes cómo terminas ahí con el teléfono toda molesta, ¿no? Porque no puedes encontrar a nadie del otro lado de la línea. ¿O qué crees? Pues el tema del banco, ¿no? Quieres hablar Ay, sí. quieres reclamar alguna cosa y es horrible, ¿no? Es lo peor que te puede pasar. Pero eso sí que no debas tú cualquier cosa porque ahí cada 10 minutos te están hablando, ¿no? Pero esta sensación de que no hay nadie del otro lado del teléfono que te responda, digamos, es como esta misma sensación, como cuando dijiste, ay, sí, que lo dices, no puede ser, eso ya lo he sentido. Pues eso es lo que deberíamos de sentir como ciudadanos cada vez que no nos sentimos escuchados por nuestras diputadas, por nuestros diputados, por las autoridades, ¿no? Y no es que, pues no importa, no me escucha, pues ya mejor ni le hablo, no, pues vas a volverle a hablar y vas a estar a lo mejor dedicándole, sabes que vas a tardarte 1 hora por teléfono y te van a decir, espéreme en la línea, ¿no? Y gracias por esperarme, ¿no? Y sigo con usted. Y de pronto, bueno, todavía tiene la esperanza con la musiquita que está de fondo, que sigues en conexión, ¿no? Y de pronto se oye, o más bien hay un silencio sepulcral, y tú, bueno, ¿me habrán cortado? ¿No? Ves si todavía tienes pila, si tienes señal, y bueno, hasta temerosa, ¿no? Bueno, y luego de ahí alguien te contesta y tú, por lo menos sigo en la línea, ¿no? Hasta que de pronto alguien más te toma la línea y te dice, ¿qué se le ofrece? Y tú, oiga, es que acababa de hablar. No, pues no sé. De pronto, pues yo jalé la llamada, ¿no? Y tú, ¿por qué jalas la llamada? ¿No? Pues, y ahí viene otra vez, ¿no? Y le empiezas a decir y se corta la llamada. Vuelves a llamar, tomas aire, piensas bien tus palabras antes de refrescarle todos los antecedentes y le explicas de manera breve lo que estabas haciendo, que se acaba de cortar. Déjeme ver entonces si la enlazo al área correspondiente. Es que aquí no es. Es decir, es que llevaba yo 45 minutos esperando que me conectaran a esa área y ahora usted me dice que esta área no es y me va a regresar a la primera, donde pasé 45 minutos explicando mi tema. Y entonces tienes varias opciones. Si coges el teléfono y lo revientas así en el piso, desesperada, si retomas un poco tus clases de yoga, de no sé, alguna cosa, es decir, paz y tranquilidad en mi vida, voy otra vez con la cargada. Bueno, ¿por qué no sentimos lo mismo con el tema de las autoridades, con el tema de la democracia? Cuando sabemos que lo que está en juego son nuestras aspiraciones a un estilo de vida al que legítimamente queremos llegar. ¿Por qué hay esta especie de complacencia, ¿no? De decir, bueno, pues ya no importó, te cobraron, haz de cuenta, te metieron un gol de 30,000 pesos en tu tarjeta, Eva. Entonces, bueno, pues ya ni modo. Yo creo que el ya ni modo no va a existir ahí. Incluso tendrías que ir hasta las instancias fuera de ese banco para saber qué puedes hacer, ¿no? Y sabes que eso te va a tomar tiempo, vas a tener que pedir permiso de trabajo, vas a tener gastos, pero es algo que tienes que invertir para obtener algo que tú sabes que tienes derecho a ello. Pero cuando hablamos de la democracia como tal, son nuestros derechos fundamentales, ¿no? De libertad de expresión, de seguridad, de tantas cosas que decimos, pues mejor lo perdemos. ¿Para qué voy a intentar? ¿Para qué voy a ir a protestar? ¿Para qué voy a hacer algo más si de por sí así voy a estar?
Pero entonces, ¿por qué si hay como este tipo de cosas que nos duelen más? O tal vez porque nos duele en el bolsillo. ¿Y por qué estas cosas que pueden ser mucho más relevantes, Eva, la ciudadanía, no nos importa mucho? ¿Qué crees que pase ahí? ¿A qué crees que se deba? Yo creo que, bueno, yo me he planteado mucho esa pregunta y creo que tiene que ver mucho con la desconfianza que la gente tiene de las autoridades. Creo que deriva mucho de eso, del hartazgo que tiene, de muchas veces acudir a ciertas dependencias y a lo mejor no ver resultados. O, por ejemplo, no sé, enfocarte en cuánto gastan esas dependencias, etcétera, ese tipo de cosas. Creo que eso le genera mucha desconfianza a la gente y termina no creyendo en los procesos, no creyendo en la democracia, dejándolo pasar y diciendo, bueno, ya, el que sea. Este, Finalmente, cuando hablamos de dinero, pues hablamos del bolsillo de cada persona, pero en la democracia a lo mejor hay gente que ya ni siquiera lo ve como un derecho propio, o sea, como algo que es legítimo y por lo cual deben de pelear. Es lo que yo pienso que ahorita puede estar pasando. Oye, pero entonces, ¿cómo les podemos informar a las personas que también hablar de democracia también se trata de golpes a su bolsillo? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen que pagar una especie de impuesto por el piso para que no lleguen los malditos o malosos y te incendien tu negocio que recién acabas de abrir, por ejemplo. O que tengas que estar pagando Uber todo el tiempo porque tienes desconfianza del transporte público. O no sé cuántas cosas más pueden pasar, la pérdida del trabajo o posibilidades o pérdida de opciones de crecer, ¿no? Porque tenemos un sexo determinado y eso nos impide seguir avanzando, seguir estudiando, progresando. Eso pega en el bolsillo, ¿no? Finalmente. Entonces, ¿cómo podríamos generar digamos, un contexto de discurso precisamente para que a la gente ahora sí le duela, ¿no? Ahora sí como que si le dieras unos toques, así, así. A ver, reacciona, ve lo que está en juego. No sé, es que creo que hay que generar empatía con cada sector con cada grupo vulnerable, con cada sector de la población que tiene diversas necesidades. Igual y mis necesidades no son iguales por ejemplo, yo por ser mujer, pues he sufrido ciertos obstáculos, los cuales no se atraviesan otro sector de la población, o a lo mejor, bueno, sacando un poquito el discurso feminista, no es la misma necesidad de los mismos obstáculos a los que yo me he enfrentado que se ha enfrentado un hombre. Entonces, creo que tenemos que hacer prevalecer ese tipo de situaciones para que la gente se motive y siga creyendo, o sea, y sigamos luchando, porque a veces si buscamos una solución o buscamos alternativas, pero te cansas o te desanimas, pero tenemos que buscar, no sé, creo que podemos hacer un frente común, o sea, buscar grupos, o sea, grupos de apoyo en los que todos veamos esas diferencias, pero que esas diferencias nos unen y no nos separen. Creo que eso pudiera ayudarnos. Ok, pues qué interesante lo que nos comenta, Sea. Muchas gracias. ¿Algún compañera o compañero que quiera comentar algo de lo que nos está haciendo favor de señalarnos, Eva? ¿Qué requerimos como sociedad, por lo menos para sentir el mismo coraje de que no nos conteste el teléfono el banco y no nos resuelva un tema que tenemos ahí y en relación con los temas que dejamos pasar con la democracia? Jonathan, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes, Buenas doctor, tardes, Jonathan. compañeras, compañeros. Pues mire, yo quisiera compartir una pequeña reflexión que va aparejada con lo que comparte la compañera, porque yo he sentido también ese sentimiento que pues desafortunadamente se ha convertido en frustración también en mí, ¿no? Porque le comento que pues vivo en una colonia del Estado de México en la que
pues están realizando obras, obra pública, están repavimentando algunas calles, avenidas, etcétera, etcétera, lo cual ha devenido en que nos hemos sufrido del desabasto de agua potable. Entonces, pero sabemos que va por ahí, en ese sentido, de que pues están siendo vulneradas las redes de agua potable y no nos llega el servicio pues de manera normal, ¿no? Como nos llega en la llave del agua de nuestros hogares, lo cual pues ha tenido que suplirse con el abasto de agua a través de pipas. Entonces, pues en ese ánimo de que tengamos el servicio, pues nos hemos organizado ahí un grupo de vecinos en el sentido de estar pues en contacto con las autoridades del ayuntamiento para que estén viniendo a proveer del servicio en lo que terminan las obras que están realizando. Y pues nos encontramos ante eso que usted menciona, de esa parte de que a veces no somos escuchados por la autoridad. Entonces, pues al principio sí era normal de que hacían caso, de que sí mandaban la pipa y como que no había ningún problema. Pero fue muy en el inicio, ya después pues hemos batallado mucho, hemos tenido que estar pues constantes, nos organizamos, una vez les toca a unos, otra vez le toca a otros, y de esa manera, tal pareciera que en nuestro país las autoridades es lo que necesitan, ¿no? Esa insistencia, es estar constante, permanente, casi en el afán hasta de molestia, ¿no? De decir, bueno, que sea tanta la insistencia de que no les quede otra más que hacerlo. Es la parte que yo, pues que a mí me toca de lo que dice la compañera, y es parte de la experiencia que yo puedo compartir. Ahora, en relación a lo que usted comenta del tema de la iniciativa popular, pues me parece importante porque pues es un mecanismo que de alguna manera hace, pues, ¿cómo decirlo? Que al menos se escuche la voz de las y los ciudadanos. Generalmente pues no se resuelven los problemas o no se aprueban las leyes, pero por lo menos está ahí en el Parlamento la voz de la ciudadanía que propone. Pues es lo que puedo compartir. Gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias. La verdad es que sí, pues creo que todos de alguna u otra manera hemos pasado momentos pues, de desesperación sobre, pues no solamente servicios fundamentales, sino también por el ejercicio de derechos, ¿no? De derechos constitucionales. Pues donde a veces la autoridad simplemente se siente poderosa como tal y lo que hace pues es atropellar derechos, ¿no? Muchas veces hemos escuchado historias de terror sobre pues que apenas se inicia alguna carpeta de investigación, pero las autoridades ya traen la consigna de detener a una persona y aunque estés 3, 4 meses en la cárcel, pero bueno, pues ya con eso ya fue suficiente, ¿no? Para poderte fastidiar y aunque después salgas libre, pero bueno, ya fueron 4, 5 o 6 meses que estuvo las personas en la cárcel sin un debido proceso legal, ¿no? La verdad es que cuando todavía nos encontramos ante esta poca o nula escucha por parte de nuestras autoridades y resulta que luego llegan a otro proceso electoral y van buscando el voto o mandan a personas que colaboran con ellos y todavía te dicen, oye, bueno, pues ¿quieres agua? Pues vamos a traer unas pipas, fíjate, ¿no? Pero pues para la que quieras, para que te traiga yo la pipa, pues me tienes que dar tu credencial y aparte ya sabes que tienes que votar por tal partido, porque si no, pues ni siquiera agua vas a tener. Dices, oye, pero llevo 3, 4 meses sin agua. O sea, es un tema que tuviste que haber resuelto, ¿no? Como tal. Y todavía me quieres vender la idea de que me vas a traer una pipa, siempre y cuando siga yo votando por esa persona y después pues vas a volverte a desaparecer. Oh, la verdad es que sí es muy lamentable lo que como sociedad hemos estado viviendo hasta estos momentos.
Gracias, Jonathan, eres muy gentil por Efectivamente, participar. ya nada más, si Sí. me permite Por compartir favor, adelante, con gusto. mi preocupación, doctor, pues en relación a que estaba yo revisando en días pasados que iniciara este diplomado, Sí. pues al parecer hay en el estado de Querétaro, no sé si hay alguna compañera, algún compañero aquí en el foro, que al parecer hay una ley que está tratando de privatizar precisamente el agua. Yo creo que esa puede ser un foco de alerta que se puede extender a todo el país. Creo que es un recurso tan fundamental, tan necesario, tan esencial, que pues nos hace conciencia de eso, ¿no? Ahora que en casa pues estamos padeciendo un poco en esa situación, pues tomamos conciencia, ¿no? De la importancia que tiene ese recurso vital. Entonces, yo creo que es importante que como sociedad nos organicemos y utilicemos estos mecanismos para pues hacer escuchar nuestra voz. Yo pienso que esa es parte de lo que hace falta en nuestra democracia. No hemos madurado porque pues no hemos tenido esa capacidad de organizarnos, pero como ciudadanía. Esperamos a que nos organicen ciertos liderazgos políticos o sociales, pero generalmente van con intereses detrás. Y nosotros como ciudadanos, pues nos hace falta esa sensibilidad social para, pues, replegarnos hacia una idea, hacia un ideal. Eso es lo que pienso. Claro que sí, totalmente de acuerdo contigo, Jonathan. Tiene que ser ya el momento en que debe resurgir la sociedad, ¿no? De lo contrario, pues no sé cuál sea nuestro destino, ¿no? Vean ustedes la problemática que nos presenta Jonathan. Yo la problemática que he planteado desde el día de ayer, que tiene que ver con el tema de la pandemia. En México ahorita, bueno, otra vez el tema del virus del, del COVID-19, pues otra vez está impactando muy fuerte. Y esta es una de las cepas, digamos, que ya pasó por Europa y por Estados Unidos, la BA2. Esta es nuestra quinta ola de reinfección. Y falta, digamos, ahorita en Europa están en la BA4 y 5, igual que en Estados Unidos. Entonces, imagínense, cuando lleguemos nosotros a nuestro pico de la BA2, vendrá otra variante que es la 4, y luego va a venir la 5 y las que vengan después. ¿Y esto qué nos va a llevar? Bueno, pues que si bien es cierto que con las vacunas que tenemos en la actualidad no nos morimos o no nos llevan al hospital de una enfermedad gravísima, esto no significa que el virus ya no tenga la misma letalidad que tuvo antes. Es un virus que generó más de 800,000 muertes. O sea, en México no es un tema menor, ¿no? Entonces, mientras más haya reinfecciones, pues más variantes van a surgir en el mundo y nos van a llegar. ¿Cuánto tiempo vamos a poder subsistir, digamos así, con estas vacunas, ¿no? Que nos permitan tener esta protección? Pues nadie lo sabe. Más el problema de agua, más todas las secuelas que está generando el COVID, bueno, pues se antoja que vamos a tener que estar muy unidos, porque de lo contrario, pues si lo dejamos todo en manos del gobierno, pues ya vemos hacia dónde desafortunadamente nos puede llevar. Quisiera yo, adelante Eva, por favor. Bueno, se me olvidó comentar ahorita en mi participación. Yo soy del estado de Chihuahua, entonces aquí lamentablemente nos distinguimos por los feminicidios que ocurren todos los días. Ahorita que hablaba de los movimientos, de lo que necesitábamos, hace poquito acudimos a una marcha en protesta, todas las mujeres, bueno, no mujeres, había mujeres, hombres, niños, o sea, había muchísimas personas. Y yo le comentaba a otras mujeres, digo, o sea, qué increíble que tengamos que unirnos para pedir que a las mujeres no nos maten y no nos violenten. Entonces, en este tipo de marchas vemos, o sea, cómo sí podemos sensibilizarnos
una problemática tan real que nos puede alcanzar a todos. Y ahorita ya, o sea, no depende de si estás en el día, en la noche, o sea, en cualquier situación te puede pasar eso. Entonces, creo que si nos unimos, si trabajamos, como decía el compañero, o sea, realmente sí podemos pedir y exigir más a las autoridades y generar más movimientos para que nuestra voz se escuche, porque pues tenemos muchísimas problemáticas y ahorita creo que nos alcanza a todos. Tienes muchísima razón, Eva. Y fíjate que hoy que estuve de moderador en una conferencia en la Cámara de Diputados Federal, escuché algo de un compañero de la Escuela Judicial que la verdad sí me hizo mucho mella y creo que viene muy bien aquí al tema que estamos platicando. Como generación, ¿no? Digamos, más allá de nuestras edades y diferencias, como generación, hoy nos quedamos con esta creatividad, por ejemplo, para el tema del feminicidio, ¿no? ¿Se acuerdan de esta canción del violador eres tú? ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, esa forma de decir las cosas, a lo mejor, llegó a tener más impacto del que nos podamos imaginar. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo la escuché por primera vez, segunda o tercera vez, yo pensaba si yo también había sido violentador, ¿no? Es decir, la fuerza ciudadana a partir de esta creatividad, que pueden ser redes sociales, que puede ser la música, tuvo un impacto brutal, brutal para mí. Insisto, yo pude haber escuchado, visto las manifestaciones que le di, y está bien, ¿no? Igual podría haber dicho qué mala, que pues sí, pobres mujeres, yo tengo hijas, muchas cosas, pero yo no hubiera reflexionado cuál ha sido mi conducta hasta ese momento, ¿no? Pero esa frase, esa canción y esa fuerza de las mujeres unidas en ese tema en específico, tuvo un eco como ola, impactante. Insisto, yo que no me sentía, que ni me siento, ni mucho menos, no, me hizo reflexionar si yo no había generado violencia durante los encargos públicos que tuve, como en mi vida familiar, profesional, en todos los ámbitos. Y algunas dudas tuve, créeme, dije, pero no lo sé. Y si a lo mejor lo llegué a hacer, sí, creo que fue de manera inconsciente. Y luego, bueno, ¿y por qué somos inconscientes en el trato? Porque venimos de una tradición que queremos ocultar y callar, y porque, ¿sabes? Entonces, sí provoca una reflexión. Me parece que esa es la llamada a la que estamos obligados todos, ¿no? Sí, qué bueno que se junten, que se manifiesten y que protesten, pero todavía tenemos que encontrar ese chip, ¿no? Que nos haga que tenga este impacto, este eco, como tuvo esta canción del violador o el violentador eres tú, ¿no? Algo así, una cosa así. A propósito de lo que decía Seba y lo que decía Jonathan, quiero por favor que veamos el siguiente video, si son tan amables. Déjenme nada más compartir mi pantalla y ahí vamos. Oh, qué caray, esta no es. Pero bueno, lo puedo compartir desde acá. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid.
There's the New Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, pues justamente lo que nos muestra el video es que, pues aparente todos estamos encasillados o nos encasillamos en un lugar y nos sentimos ajenos a las problemáticas que podemos tener, incluso en este grupo. Lo importante es que nos reconozcamos que tenemos más cosas en común en realidad. Y estas cosas en común lo que nos van a orillar es a trabajar juntos por distintas causas, ¿no? Adelante, Alejandro, por favor. Gracias, maestro. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Ya que usted ha mostrado apertura hacia nosotros, yo creo que como ninguno de los anteriores ponentes que hemos tenido, quisiera compartirles una experiencia muy ilustrativa, que a mí me ha dejado mucha enseñanza y tiene que ver, sí, con todo esto que hemos estado tratando. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, o por lo menos yo sí me siento parte de una comunidad. Sí seguimos las vías institucionales. Sí respetamos la ley, la norma. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros, ante una problemática, acudimos a las autoridades, como lo comentaba ayer, que deberían de proteger esos derechos o esas garantías? Recién que se creó la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas aquí en el tribunal, nosotros, o yo personalmente, acudí al edificio de Carlota Armero, donde está la sala superior, precisamente para
para tener un mejor apoyo, asesoría. ¿Y qué pasa? Pasamos o se entra se entraba por la puerta lateral, no la de la que está sobre el eje, sino la que da al norte. Se le dice uno al personal de seguridad a qué va uno. Nos piden cumplir con el protocolo de seguridad, es estricto, se cumple, se permite el acceso y el personal de ahí de seguridad se comunica con el personal de adentro, que aquí está fulano de tal, y pues a lo que va, llega un personal de adentro por nosotros y ya nos introduce al interior. Ese personal, el de adentro, a su vez se comunica por vía telefónica con otra persona. Igual, aquí está la persona tal, viene buscando la oficina tal, la defensoría. Le da todos los datos y me anduvo paseando literal por diferentes pisos, por diferentes oficinas, por diferentes cubículos, preguntando a diferentes trabajadores del tribunal dónde se encontraba esa oficina a la que yo iba en busca de apoyo. Bajamos al estacionamiento, fuimos a otro edificio y total, esa persona que le dijo que me iba a atender o que supuestamente me iba a dar la atención para el problema que yo tenía, se encontraba en el edificio de Jalapa, en Veracruz. O sea, solamente es el inicio de mi experiencia con el Tribunal Electoral. Ayer escribí en el cajón de comentarios cómo la disparidad entre el justiciable y el actuar de pues el personal jurídico de la sala. El justiciable, por regla general, solamente cuenta con 4 días para elaborar y presentar su demanda. En un caso específico, la sala regional se tardó 15 meses en pronunciarse. Es un absurdo, es un disparate. Dentro de ese juicio, para una notificación, el actuario falsea su razón actuarial y notifica a una persona que no vive aquí en su domicilio, en su casa. Se demostró que el número OCR de la credencial de lector de la persona que supuestamente recibió la notificación no existe, porque acudimos al INE para que nos dijera, solicitando la información pública, a quién correspondía ese número OCR que el actuario de la sala manifestó como la persona que se estaba identificando, y el INE nos contesta que ese OCR no existe. Entonces, ¿qué le queda al ciudadano común que respeta las vías institucionales, que no hace manifestaciones, que no hace bloqueos, que utiliza las herramientas que la norma le concede y acude a las autoridades que supuestamente están para garantizar, como dice la publicidad, para garantizar nuestros derechos, nuestras garantías? Pues ya agotamos, en México no hay más. Ya acudimos a la sala superior y pues únicamente confirma lo que dice sala regional. Pero es un absurdo. Tenemos un derecho que dice que debemos de tener justicia pronta y expedita. Pero pareciera que es como en el juicio de amparo, cuando el colegiado nos dice, no, pues es que los jueces de distrito no pueden violar derechos humanos. Pero esa es una mera afirmación sin sustento. O sea, materialmente sí los violan, pero no se puede reconocer que los están violando.
Gracias, maestro. Y a No, todos. al contrario, Alejandro, te lo aprecio mucho. Mira, de entrada te diría, hasta donde yo me acuerdo, las oficinas de la Defensoría estaban cerca del autódromo, en un edificio que está por allá. No sé si, la verdad es que lo desconozco, ¿eh? No sé si también tengan una oficina en específico ahí en Carlota Armero, pero hasta donde yo sabía, por lo menos la mayor parte de los trabajadores de esa área están en una oficina que está allá cerca del aeropuerto. Y por lo que refieres a los tiempos de impugnación y la resolución de la sala, pues mira, yo te puedo decir que durante estas, no sé, a lo mejor, no sé, los últimos 2 meses que he estado dando conferencias, charlas y cursos, uno de los temas centrales que he planteado es repensar el sistema de acceso a la justicia, porque precisamente me queda claro que acceder a la justicia requiere, primero que nada, y lo enfoco desde el punto de vista de las impugnaciones de los resultados electorales, ¿no? Cuando hablamos de cientos o de miles de casillas, pues es prácticamente imposible, ¿no?, que puedan tener un equipo de abogados la capacidad para poder primero recopilar la información, las pruebas. En cada casilla por lo menos hay 3 o 4 documentos que debieran de ser analizados. Después de ello, clasificarlos, sistematizarlos, extraer las evidencias relevantes. Después de ello, pues hacer todo este cruce de información y de pruebas para emitir los argumentos jurídicos y después ya presentar la demanda ante el tribunal, y todo eso en 4 días. La verdad que eso no es acceso a la justicia, ¿no? Y por lo tanto me parece que tiene que repensarse. Y lo mismo te lo diría yo en materia civil, no solamente en lo electoral. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para ejercitar su acción antes de que precluya su derecho? Normalmente 1 año, normalmente, ¿no?, para ejercer su acción. Y a veces la propia ley, ya una vez que presenta la demanda, le concede al demandado un plazo de 5 días, o dependiendo de la legislación, 6 días, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equilibrio procesal que puede existir entre 1 año para preparar tu demanda contra 5 días, 1 semana, para contestar la demanda? Bueno, ahí es donde tiene que entrar, digamos, la astucia de los abogados constitucionalistas para decir, por razones específicas de este caso en concreto, el plazo de los 4 días me es insuficiente. A ver, tengo entendido que 4 días para otro caso determinado podría ser razonablemente prudente. Podría ser, y eso pues habría que todavía someterlo ahí a escrutinio. Pero para un tema así, pues es prácticamente imposible, ¿no? Y la tardanza, pues también no tiene, digamos, una justificación, sobre todo que este es el único tribunal en el país que no tiene rezagos. No tarda, como bien dices, tardó más de 1 mes, o ¿cuánto fue lo que tardó en resolver? 15 meses. 15 meses tardó, más de 1 año. Pues mira, ya le habían puesto su velita, ¿no? Ya del primer año de cumplir. Yo he visto, sí, algunos que tardaron 2 años o alguna cosa así, pero en términos generales las resoluciones del tribunal son de, pues, máximo 14 días, 13 días, 17 días, y son miles y miles de asuntos los que resuelven, ¿no? Tanto la sala superior como las salas regionales. Entonces, sí, su capacidad de resolución es muy importante, pero bueno, me parece que todavía, como cualquier institución mexicana, bueno, cualquier institución tiene que tener estos espacios de reflexión y de crítica que son muy válidos, Alejandro, pues para mejorar. Hay otra conferencia que yo doy que se llama el acceso a la justicia electoral como servicio público, ¿no? Y lo que busco es darle un enfoque completamente diferente a lo que solamente es resolver casos concretos, ¿no?, para las personas que acuden al tribunal,
sino al contrario, como cuando vas a tramitar una licencia, todo el equipo debe estar diseñado para darte y brindarte el mejor servicio y que tú puedas calificar justamente ese servicio. No solamente se trata de que te den la razón o no, eso está claro que dependiendo si te asiste el derecho o no como tal, pero que todo se dé en función de la prestación de un servicio público, porque al final de cuentas eso es lo que somos. Brindamos un servicio de impartición de justicia como tal. Pero pues mira, Alejandro, qué bueno que me comentas. A ver, cualquier duda que tengas ahí en tu camino hacia Carlota Romero por lo que necesites, ya tienes mi correo electrónico o una llamadita, con todo gusto, de verdad, cuentas conmigo o cuenten conmigo para lo que se les pueda ofrecer, de verdad, de corazón se los digo y de manera abierta. Bueno, pues este video que les pongo de la sociedad de Dinamarca, justamente, lo que me dice es que no debo ni siquiera yo encasillarme, ¿no? Y si yo me siento encasillado, tengo que encontrar las razones por las cuales ahí estoy. Hay veces que a mí hasta me da pena, pues a lo mejor, no reunirme con un grupo de personas que van con traje, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo me sentiría que no formo parte de ese equipo, de los del traje. O a lo mejor no me podría yo incluso sentar en ese sillón porque considero que yo debo de estar parado, ¿no? Otros tendrían el derecho de sentarse y yo no. Yo no tendría el derecho de ocupar un elevador porque ahí va un juez o un magistrado, sino mejor tendría yo que, es más, mejor me voy a por otro lugar o me voy por la escalera, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nosotros nos hemos encasillado? O sea, ¿nos hemos sentido encasillados en alguna ocasión? Y segundo, ¿nos han encasillado en nuestro trabajo o en nuestra familia? Porque si lo han hecho así, pues probablemente también han violentado nuestros derechos. Y probablemente también nosotros lo que hacemos es repetir esa violentación, ¿no? Como tal. Ahora, lo padre de todo esto es que tenemos más cosas en común. Así como decían, ¿quiénes son padres solteros? ¿Quiénes tuvieron mucha suerte con su pareja esta semana? ¿Quiénes son los bromistas? ¿Quiénes son? Tenemos más cosas en común como sociedad y no lo que tenemos que ver es una división de sociedad. Una división donde solamente existe el que si no estás a mi favor, ¿no? Estás en mi contra, o si yo pudiera desaparecerte, ¿no? Como luego escucho ahí, pues ahora vino alguien y te pidió trabajo y me pidió dinero. Y dije, bueno, ¿para qué andas votando por el que andas votando? A ver, es que eso me parece que es absurdo. Y lo único que van a lograr es que esta sociedad termine completamente desarticulada. Para eso yo les estoy, justamente les proponía, aquí estamos ya, en nuestra presentación, por ejemplo, que pudieran ver que desde 1980 el proceso de transición del régimen político en América Latina pues ha ido cambiando, ¿no? Y principalmente por varias reformas de aperturas económicas, descrédito de política y un déficit de representación entre la ciudadanía y las autoridades. Pero, por ejemplo, vamos viendo aquí algunas, no sé si se alcanza a ver aquí, a ver, ahí estamos, ahora sí ya. Por ejemplo, en Argentina, digo, aquí están los primeros países que se hizo la comparativa. Por ejemplo, esta iniciativa ciudadana de ley, por ejemplo, es una opción legal y ya tenemos varios lugares donde sí, en Chile no es una opción legal, ¿no? ¿Cuánto se necesitan de las firmas? Desde un 3 hasta un 5%. Si es vinculante o no, pues ahí nos va poniendo. Y además hay temas de restricción. Hay cosas donde hubo temas donde no se puede presentar la iniciativa, por ejemplo, en tema de dinero, política internacional, impuestos, etcétera.
Lo mismo, bueno, aquí básicamente tenemos en Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el resto de los países, ¿no? Un poco veíamos Uruguay también, las firmas necesarias que se requieren. Aquí ya están en números, por ejemplo, en Guatemala 5,000, otros 50,000, otros hablan de los porcentajes. Hay unos, fíjense que si son vinculantes o no. Esto es importante señalarlo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el legislativo tendría que aceptarlo como válido. Es prácticamente, digamos, saltarse al legislativo y se pasa directamente al ejecutivo, porque es la decisión del pueblo como tal. Temas que no, de los cuales no se puede proponer, pues tiene que ver con los temas penales, lo mismo, la política internacional y algunas reformas constitucionales. Algunos realmente sí pueden llevar a cabo propuestas de iniciativas de reformas constitucionales, otros solamente de las leyes secundarias como tal, ¿no? Y vamos a terminar de ver ya este último video. Espérame, porque no se está viendo. Council. More than 500 people. Hi, can you hear me now? Hello. Hello. Let me tell you a story. 8 years ago, Iceland collapsed. Our economy had failed us. But as we quickly saw, our democracy had failed as well. Our politicians sold out to banks and financial interests, and our constitution had not protected us from the corruption. So we started a process to crowdsource a new one. 1,000 people, randomly selected, gathered together To identify the values, for the new constitution A new constitution. experts collected the results. and made a plan for a constitutional council. More than 500 people ran to be on that council. 25 were elected, and for 4 months, We worked to write a new constitution. 4 months is about the time it took the Americans to write their constitution 200 years ago. But the Americans didn't post their drafts on Facebook We did. and we took comments and suggestions from citizens in Iceland. and all around the world. More than 2/3 of voters in a national referendum voted in favor of a constitution based on that draft. And then something truly amazing happened. The parliament did nothing. 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 Hello. So we had crafted the constitution, the most democratically crafted constitution in the history of constitutions anywhere, and our politicians just ignored it. Hello, 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 hello. Can you hear me now? Hello. This is the story of democracies everywhere, of governments ignoring the people. Hello? We want to change that story here. We want a government that hears us. So we are going to rally voters from across the country, whether they're on the right or the left, to only vote for parties that have committed to respecting us first. Our draft may not be perfect. No constitution is. But what we said 4 years ago is that we wanted to be the basis for our new constitution now. 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 Help us rally Iceland to ask one single question. Can you hear us now? Are you listening yet? Because while we are local, democracy is global. Let's show them what that means. Join us. Join us. Join us. Join us. Join us. Join us.
Ahí estamos. Sí se alcanzó a escuchar bien, ¿verdad? El video. Perfecto. Bueno, fíjense que en este video diferentes personas cuentan una historia que empieza más o menos por el 2012 a partir de una crisis financiera que trajo un fracaso en su democracia. Y esto, pues de manera lógica, motivó a los islandeses a iniciar procesos de colaboración ciudadana, ¿no? Y de ahí surgió la posibilidad de redactar de una manera colaborativa una nueva constitución. Con el escándalo de los Panama Papers y de otros descubrimiento de documentos tal cuales, su primer ministro tuvo que renunciar entre escándalos, pero la verdad es que la crisis económica que tenían pues era brutal para ellos, ¿no? Entonces, a pesar de que tienen, digamos, un sistema predominante parlamentario como tal, pues justamente estos videos nos demuestran qué fue lo que pasó, ¿no? Hablar al banco es hablar al parlamento y nadie te escucha y después te vuelven a preguntar, y 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 después te cuelgan, ¿no? Esta sensación de frustración, ¿no? Los orilló a que Islandia ya es digamos, de las épocas modernas, ¿no? Ya estamos hablando de 2011, 2014, 2017, se reúne, digamos, la ciudadanía y dice, a ver, el Parlamento no nos escucha. Si no nos escuchan las autoridades, ¿qué hacemos nosotros como sociedad? Y entonces empezó a surgir en redes sociales esta magia, así como del violentador eres tú y el asesino eres tú, y empieza a surgir esta magia de que tenemos que juntarnos para crear una nueva constitución, porque estos son un desastre, ¿no? Y cuando empiezan a ver que en redes sociales y la gente se empieza a emocionar con todo esto, de verdad, pues empiezan como a tener una voz, un eco importante. Y lo que señalan es que va dando un poco de forma a través de convocatorias que se van creando y se decide un poco aquí entre las redes y las pláticas y los grupos que los estaban formando de qué era lo que tenían que hacer. Entonces, primero generaron una participación ciudadana, ¿no? Para preguntarles si querían una nueva constitución. Y si querían una nueva constitución, ¿cómo la iban a redactar? Así que después de esta consulta ciudadana, se nombraría a 25, o se elegiría a 25 personas de las que se quisieran inscribir, ¿no? Así totalmente abiertas, para que entre ellos pudieran redactar la nueva constitución. Se inscribieron miles de personas para hacer estos 25 redactores. Imagínense ser como los padres fundadores de la Constitución en Estados Unidos. Pues así, 25 personas iban a ser los padres y madres fundadoras de la nueva Constitución de Islandia. De esta manera, bueno, se inscribieron miles, ¿no? Perdón, 500, después fueron 500 y después 25 personas que terminaron esta parte de la redacción, ¿no? Mientras tanto, ¿qué pasaba con el Parlamento y los partidos políticos y las nuevas elecciones y los candidatos, ¿no? Pues, ¿qué creen? Asustadísimos con el movimiento ciudadano. Este movimiento de las personas como tal dio espacio para que pues, el Parlamento tuviera que sentarse a negociar y a mejorar las condiciones de la sociedad, ¿no? Hasta donde tengo entendido, no ha terminado de aprobarse esta constitución, ¿no? Está porque requiere 2 aprobaciones del Parlamento, ¿no? Con elecciones intermedias, es decir, el primer Parlamento ya lo aprobó, después vienen otra vez elecciones intermedias, es decir, una renovación del Parlamento, y en el ejercicio del nuevo Parlamento requerirá justamente la siguiente aprobación, que es lo que me parece que va en esa ruta. Pero de lograrlo, sería la primera vez en la historia de la humanidad que tendríamos una
¿cómo se dice? Una constitución colaborativa. Y pues prácticamente con esto concluiríamos, ¿no? Con lo que dice esta sociedad de la Constitución islandesa, que parece como esta sociedad de los poetas muertos, y dice algo así, que dice que aunque somos locales, la democracia es global, ¿no? Es decir, desde aquí para el mundo, porque lo que queremos es impactar, porque todos somos sociedad, todos tenemos muchas cosas que compartir, no porque seamos hombres, mujeres, mexicanos, islandeses, de Dinamarca, ¿no? No nos encasillemos en que es que son los europeos y los europeos tienen un estilo diferente, tienen una sociedad diferente. A ver, somos personas con los mismos derechos fundamentales que ellos. Lo único que tenemos es que también tener esta iniciativa. Y si ya vimos, por ejemplo, el impacto que tiene el violador eres tú, hasta el punto que cualquiera de nosotros tuvo la posibilidad de reflexionar en lo que estábamos o lo que hicimos, pues es hora de generar esta creatividad, este impacto, empezar a probar, mandar eslogans, ver cómo impactan, cómo jalamos gente, cómo podemos salir de estos cuadritos en los que nos encontramos o los que el sistema nos encasilla o que nos gusta encasillarnos por alguna razón muy extraña. Bueno, pues, estimados amigos y amigas, ojalá les haya resultado atractivo esta plática. No solamente se trata de ver criterios y jurisprudencia y lo que dice la ley, me parece que lo importante es hacer conciencia, hacer ciudadanía y no sé quién más, creo que me había quedado alguien más pendiente que levantó la mano, no sé si todavía es Arturo, exacto. Adelante Arturo, por favor. Buenas tardes, profesor. Es una disculpa por no prender la cámara, pero estoy enfermo de COVID y ahorita estoy fatal para no te verme. Preocupes. Hablaba sobre... Mejor. Ahí voy, gracias. Miren, ahorita hablaba sobre los grupos, de cómo se sentían cada uno y yo quería poner el ejemplo del tema de los migrantes mexicanos que han hecho un montón pues, ahora sí que han metido muchos juicios de protección de derechos ciudadanos para que vayan avanzando con la ampliación de sus derechos político-electorales, entre otros. Cabe mencionar, bueno, se llegó hasta lograr que incluso un migrante pudiera ocupar el puesto de presidente municipal en Jerez, en Zacatecas. Ajá. Y han seguido promoviendo estos juicios, agregado que también no hace mucho, también se incluyó que en las listas de representación de diputaciones se incluyeran a ellos, junto con los afrodescendientes y demás, ¿no? Digo, sí. han sido pocos bueno, si se compara con otras cosas, ha sido poco, pero han ido avanzando en muchos sentidos y creo que el principal punto de ellos es que se han unido a través de todas estas asociaciones que han creado, los clubes de migrantes, las asociaciones, porque ellos no quieren sentirse encasillados como nosotros somos un grupo aparte, sino dicen nosotros también somos mexicanos y queremos participar en las decisiones de nuestro país. Aparte que ellos luego parece que saben más de lo que pasa en sus tierras de origen que incluso los mismos gobernantes. Entonces, porque pues, ya tienen unas redes muy profundas entre ellos de transnacionales que parece que si le va bien a la gente que está, por ejemplo, en Minnesota, en las ciudades gemelas de Minnesota, sí. Le va bien a ellos, también le va bien a la gente de Guerrero, que es la mayoría de gente de Guerrero se ha ido a esa parte de Minnesota. Entonces, si uno les va bien, ahí en Minnesota les va bien a los de Guerrero. Claro, entonces, claro. Creo que ese es un muy buen ejemplo de esto de que no se deben de encasillar a la gente, sino que ellos se sienten también parte de nuestro país y han querido participar. Y creo que lo que
la lucha ahorita que tienen, que es sobre todo buscar que ya tengan representación oficial en el Congreso, pero electos de manera directa, no por listas de representación, ¿no? Porque si no los partidos pues meten a quien se les antoje, ¿no? Sí, sí, claro. Pues fíjate que yo te voy a dar rápidamente decir dos cosillas ahí al respecto, Arturo. La primera es que si este país fuera un banquito y estuviera sostenido por tres patas, una de ellas son las remesas de nuestros compatriotas, créemelo. O sea que tienen muchísimo impacto justamente en nuestra estabilidad económica. Así que sería bien importante a lo mejor pues nosotros empezar a voltear a verlos como tal, empezar a hacer invitaciones desde México, no sé dónde estés tú, pero pues tratar de, sé que hay algunas agrupaciones migrantes aquí en México que también han intentado ser partido político, pero pues volvamos al tema ciudadano, ¿no? Ver cómo podemos sumar causas que nos identifiquen como tal, ¿no? Y la segunda, el tema, fíjate que de la votación directa, la evidencia ha recogido que, digamos, tienen poco impacto real. O sea, sí está mal, o sea, entiendo que es, bueno, primero que nada fue un triunfo darles un espacio a través de acciones afirmativas para que se les diera un espacio dentro de la representación proporcional. Pero estaría padrísimo sí el tema de que las personas puedan votar por ellos de manera directa y alcancen el escaño de manera directa. El problema es que la evidencia recoge que tendrían muy poca votación, precisamente por la lejanía o por digamos, a veces hay personas que dicen, bueno, es que yo tengo mi casa en Laredo, Texas, y entonces también soy migrante. No, a ver, no. Tu vida está en San Pedro Garza García y tienes una casa de fin de semana en San Antonio, o sea, no eres migrante, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de abusos que luego la gente hace, ¿no? Para tener el poder por el poder. Pero ¿sabes qué? Lo que sí sería interesante es como repensar un poco si pudiera ser como a lo mejor votado por los propios mexicanos en el extranjero. Como si habláramos de una nueva circunscripción electoral, a lo mejor, que no necesariamente tenga que pasar por la votación aquí, sino por los mexicanos que estén allá y que eso le dé un espacio de manera directa en la Cámara, ¿no? No sé, hay muchas cosas bien interesantes que reestructurar de nuestro sistema. Este es uno de ellos, me parece fundamental y te ofrezco que me voy a poner las pilas para trabajar en ello. El tema de los medios de impugnación, por supuesto que se tiene que cambiar, ya hay que renovarlo, como dicen, renovarlo o morir. El tema de el derecho, digamos, el procedimiento sancionador a los partidos políticos, ya los platicamos, también no está cumpliendo con la eficacia que se requiere el imponer las sanciones a los partidos. El tema del compliance electoral para castigar penalmente a los responsables de los malos manejos. En fin, como verás, esta historia todavía tiene mucho que dar de sí. Pero si no tenemos esta unión ciudadana, pues créeme que el problema va a continuar y lo peor es que no podemos lograr los sueños y objetivos por los cuales todos estamos luchando todos los días. Pues queridas compañeras y compañeros, de verdad para mí ha sido un placer estar con ustedes estas dos jornadas. Tienen mi correo electrónico, ruben.becerrar@te de tribunalelectoral.gov.mx y mi Twitter es @Rubén Becerra RB de Victoria. Va de nuevo, correo electrónico ruben.becerra @te de tribunalelectoral.gov.mx y en Twitter me encuentran como @Rubén Becerra RB de Victoria, ¿no? Y bueno, pues seguramente nos encontraremos, como dicen, a la vuelta de la esquina con otros cursos. Sigan pendientes de los cursos y diplomados que da la Escuela Judicial, de sus masterclass. La verdad es que
Creo que se está haciendo una gran labor por la escuela judicial y bueno, por supuesto los magistrados que apoyan esto. Y bueno, pues también a mí, yo doy las gracias por permitirme tener esta libertad de abrirme y opinar, ¿no? Justamente las cosas positivas y críticas que también formulo a veces a mi propia institución, pero pues esto lo hago con un ánimo de construir, ¿no? De seguir construyendo en favor de la democracia. Y pues no me resta más que darles nuevamente las gracias, desearles que tengan muy buena tarde, pasen buena noche y pues como dicen por ahí, si les gusta, denle palomita al curso. Cuídense mucho, que descansen. Al contrario, Iván, gracias. Nos vemos, Yadmi. Gracias, Eva, que descanses. Al contrario, Gracias. Alejandro, gracias. Excelente. Muchas gracias. Qué amable, gracias. Gracias. Gracias, Rolando. Nos vemos, Jesús. Cuídense. Buenas noches.